ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición en este día. De verdad que uno quisiera a veces tener más tiempo para contar las misericordias del Señor y lo maravilloso que nuestro Padre y hace con cada uno de nosotros. Pero bueno, hoy lo que nos concierne en esta hora es el poder orar al Señor y pedir al Señor que nos dé la revelación de su palabra. Quiero contarles que presencialmente está el hermano pastor Iván Estrada, Abrancito, aunque ya está más abrazote, ¿verdad? Y nuestra hermana Ángeles, muchas gracias por estar acá. Y a ustedes que amablemente nos sintonizan a través de las redes sociales, y también recordándoles que se ha publicado el link para que puedan enlazarse y participar en Meet, si así ustedes lo desean. A mis hermanos servidores, desde ya muchas gracias por hacer posible también la transmisión. Oremos. Padre, gracias por este día que ha sido de verdad, amado Padre, tan asombrosa tu misericordia una vez más, y que en esta hora, Señor, nos permite llegar a ser discipulados en este programa, Señor amado, donde anhelamos que, como en todo ámbito de nuestra vida, seas tú, Señor, el que obre y que nos concedas en el nombre de Jesús la revelación de tu palabra. Permite que sea mi vida bendición, y a la vez mis hermanos que están acá y los que se enlazan a través de los distintos medios, que podamos ser bendición, Señor, preguntando, aportando y enseñando, Señor, especialmente en mi caso, que venga a ser mi vida como tu boca, para poder trasladar, Señor, ese mensaje que ha brotado de tu corazón en forma de enseñanza, y que así podamos discernir el tiempo y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a abordar en esta oportunidad una quinta parte del tema que le hemos llamado la prevención antes del hambre. Y francamente, a veces en mi corazón está la inquietud a veces de tener que mencionar algunas noticias que tratamos con mi equipo que me apoya de investigación, ratificar que existen, pues apegándose a lo que realmente acontece, no cosas de amarillismo. Pero trato siempre de pedir al Señor, ¿verdad?, la prudencia, porque el propósito no es que la gente se asuste, se alarme, pero que tampoco sea, como el Señor se lo dice al pueblo de Israel cuando en una oportunidad el Señor Jesús les manifiesta su enojo, que ellos sabían discernir si el día siguiente iba a haber sol o iba a llover, y les dice el Señor, pero no pueden discernir su tiempo, ¿verdad? Y nosotros vemos a la luz de la palabra que es el deseo de Dios que nosotros discernamos los tiempos. Porque en la palabra profética más segura, que es la Escritura, inspirada por el Señor, ahí está anotado todo. Amén. Y especialmente para nosotros la iglesia vemos los capítulos como Mateo 24, los de Apocalipsis y otros más, que son muy escatológicos. Entonces no podemos ignorar lo que, por ejemplo, Mateo 24:7 habla con respecto de las hambres. Pero no solo para decir, sí, pues, ahí está y está pasando, sino especialmente porque el Señor en su misericordia nos deja ver en la palabra que es su deseo que en lo que nosotros estamos viviendo como iglesia, no padezcamos como el mundo padece. Si bien es cierto, es como un desierto en general para la iglesia,
en el desierto hay bendición. Hay nube que cubre, hay columna de fuego que guía cuando se pone muy oscuro, hay visitación angelical, hay maná que desciende del cielo, hay agua que brota de la peña. En fin, en el desierto también hay bendiciones. Y como conglomerado, yo creo que Cantares nos lo dice claro. ¿Quién es esta que sube? ¿De dónde? Del desierto. De tal manera que creemos que el último desierto, me parece a mí, es lo que estamos viviendo ya. La base escritural que hemos estado abordando y sobre esto edificando está en Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ahí hice énfasis, no que iba a haber hambre, sino hambres, como dejando ver períodos en este tiempo que se les llama principio de los dolores de parto, donde se iban a dar épocas de lo que el mundo incluso le llama hambrunas. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Concatenando esto con Apocalipsis, recordamos que y entendemos, conforme a la enseñanza apostólica de nuestro apóstol Sergio especialmente, que todos los sellos ya fueron abiertos. Amén. Y que se han venido manifestando los juicios del primer sello, segundo sello y así sucesivamente, donde no es que se manifestó un juicio, por ejemplo, el del primer sello y terminó y empezó el segundo, no, sino que se caen los del primer juicio, se siguen manifestando esos juicios, empiezan los del segundo y va sumando los juicios sobre la tierra. Cuando miramos el juicio o los juicios del cuarto sello, esto aparece ahí en Apocalipsis 6, 7 y 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Híjole, como que como costal me lo imagino yo a ese jinete que tiene nombre, la muerte, y como que va tirando así todos los que va consumiendo. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. Entonces miramos cómo decía ya en Mateo, señales del tiempo, principio de dolores, hambres. Esto entendemos que empezó a partir de los años 1900 y que cuando fuimos a investigar, y vive el Señor que lo que les nuevamente recuerdo y comparto es el Señor nuestro testigo. Yo nunca me imaginé que de las 10 hambres o hambrunas reportadas en la historia de la humanidad, 3 se dieron antes de los años 1900 y 7 después de los años 1900. Es decir, a partir de que se abrieron los sellos, se reportan el mayor número de víctimas por hambrunas en el mundo. De tal manera que notamos en esto otra señal, que estamos en el tiempo final, en el principio de los dolores de parto. Ok. Por otro lado, quiero contarles que dentro de la investigación que hemos venido realizando con mis hermanos del grupo Isaacar que me apoya, hay una noticia. ¿Qué fecha será hoy ustedes? 27. Esta noticia prácticamente fue hace 20 días, dada por el Banco Mundial. Dice que advirtió que la economía global se encamina a una estanflación similar a la década de los 70. Vamos a leer un poquitito de esto y vamos a comentar, esperando no detenerme mucho para poder avanzar y ver lo que especialmente nos interesa. La estrategia que hoy vamos a platicar, por cierto, es la de José, ¿verdad? ¿Cómo hizo José para que lo que iba a pasar en el mundo, anunciado por Dios, a él y a los que estaban con él y luego a su familia que lo llegó a buscar,
no les afectara, que pues es interesante, ¿va? Porque José tuvo la estrategia y la revelación, a diferencia en alguna manera de su papá y sus hermanos, ¿va? Que por cierto lo habían vendido. Entonces quiere decir que aunque aquellos eran pueblo de Dios, no tuvieron la revelación y sí por misericordia, como en medio del hambre, ¿qué hacer? Más o menos como cuando la de Abraham, ¿verdad? A él le afectó y Dios por misericordia le dijo que hiciera. Regresate al Negev, ¿va? Sí. Pero cuando ya es Abraham, tranquilo. Isaac, tranquilo. Vio el hambre, pero mientras en su derredor había hambruna, él estaba abundado. Así fue el caso de José. A diferencia de Jacob y de los hermanos de José, que precisamente porque padecieron el hambre, fue que ellos fueron a buscar a Egipto. Ya lo vamos a ver a detalle. Ok, la economía mundial, dice esta noticia, puede estar encaminada a años de débil crecimiento y aumento de precios. Una combinación tóxica, dice. O sea que es delicado combinar el débil crecimiento económico con el que se suban los precios, que pondrá a prueba la estabilidad de docenas de países que aún luchan por recuperarse de la pandemia, advirtió el martes el Banco Mundial. Desde la década de 1970, cuando las dos crisis del petróleo, léase el caballo negro, miraron el crecimiento y elevaron los precios, dando lugar a la enfermedad conocida como estanflación. Si en caso alguien de los hermanos que amablemente nos sintonizan, o los hermanos que están en Meet, conocen un poquito más de esto, me bendeciría mucho que nos amplíen la definición de la estanflación. En base a esta noticia, y me disculpo de una vez si alguien es docto en el tema, y perdone mi gran ignorancia del mismo, pero yo entiendo en base a esta noticia que estanflación como que se entendiera estancamiento e inflación al mismo tiempo, ¿va? Ya van a ver por qué. Pero si alguien conoce más de economía y nos amplía el asunto, enhorabuena. Entonces dice, dando lugar a la enfermedad conocida como estanflación, la economía mundial no se enfrentaba a un reto semejante. El banco recortó su previsión de crecimiento mundial anual al 2.9% desde el 4.1% de enero, 4.1% de enero, y afirmó que es probable que el escaso crecimiento persista, o sea, estancamiento, a lo largo de la década debido a la debilidad de la inversión en la mayor parte del mundo. Las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania han agravado la desaceleración mundial a hacer subir los precios de una serie de productos básicos, alimentando la inflación. Entonces allá leímos estancamiento, aquí leemos inflación. Entonces para mí el término estanflación como que fuera un estancamiento e inflación combinados, que es la combinación tóxica, que es lo que yo entiendo que dice la noticia. El crecimiento mundial de este año será aproximadamente la mitad de la tasa anualizada del año pasado y se espera que mejore poco en 2023 y 2024. O sea que yo diría, atendiendo la palabra y considerando estos comentarios de los estudiosos del mundo, que debemos estar claros nosotros la iglesia, definitivamente, que necesitamos y nos conviene vivir los principios bíblicos, porque lo que el mundo mismo dice no se ve nada agradable. Esta será la caída más brusca tras el repunte inicial posterior a la recesión que ha sufrido la economía mundial en más de 80 años, según el banco. Y la situación podría empeorar aún más si la guerra de Ucrania fractura las redes comerciales, que eso ya está pasando, y financieras mundiales, o si el aumento de los precios de los alimentos desata el malestar social en los países importadores. Creería que aquí vale la pena comentar algo y quisiera me ayudaran amados del área de producción, porque entonces miramos aquí
cómo están cabalgando realmente los sellos, por lo menos me parece por las señales y lo que hemos estudiado de los 5 sellos, todos fueron abiertos y los juicios de estos, 1, 2, 3, 4 y 5, es lo que nosotros estamos viendo ya manifiesto, fuertemente. Pero me quiero referir especialmente a que en esta noticia miramos el cabalgar del caballo rojo. Léase los problemas que está sumido el mundo por el abanderado de este sistema. A ver, si me estoy explicando, díganme quién es. El comunismo, que vendría a ser su mayor representante. ¿Las Naciones Unidas? No. Perdón. No. China sí podría ser, pero viendo la noticia, las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania. Sería Rusia. Exacto. Sí. Ellos son los más emblemáticos del movimiento del caballo rojo. Pero leímos antes, yo incluso lo subrayé, del cabalgar del caballo negro, el petróleo, ¿verdad? Que no es solo eso, pero qué interesante que el jinete del caballo negro dice que lleva un yugo en su mano, que desde el griego es zugos, lleva una balanza, dice en español, pero desde el griego es zugos, que significa yugo. Entonces, es impresionante ver cómo el caballo negro, el movimiento de lo relacionado con el petróleo, así le pone yugo al mundo, porque le bajan el precio a su antojo o se lo suben, que es lo que generalmente pasa, y se desordena todo el mundo, al punto que nosotros mismos en cuestión de meses miramos un crecimiento de la canasta básica, diría yo que ahorita ya va entre un 20 a un 40% de barato. Este jinete, este movimiento rojo, no se puede centralizar en los problemas de esta parte del mundo. Afectó todo el planeta. Y que es el petróleo, de igual manera. Sí. Pero a eso le sumamos el caballo verde o amarillento, verduzco amarillento, que según la versión en que se lea, así se lee el color que describe, porque tiene un simbolismo impresionante. Este es al que le ponen nombre al jinete, que se llama muerte, y que detrás le persigue el Hades, porque son muchos los muertos por causa de esto, en cuenta el hambre. Ahora, dice esta noticia, y la situación podría empeorar aún más si la guerra de Ucrania fractura las redes comerciales y financieras mundiales, o si el aumento de los precios de los alimentos desata el malestar social en los países importadores. El riesgo de la estanflación es considerable, con consecuencias potencialmente desestabilizadoras para las economías de ingresos bajos y medios, dijo David Malpass, presidente de la institución multilateral de desarrollo en Washington. Oigan esto, existe un grave riesgo de malnutrición y de profundización del hambre e incluso de hambruna en algunas zonas. Eso lo dijeron hace 20 días. Este personaje de alto calibre en su medio, y que entonces se constata o se mira la señal profetizada. Malpass dijo que para ayudar a compensar el aumento de los precios se necesitan desesperadamente inversores en la producción de energía adicional. Aquí entra otra vez a batear el caballo rojo, van a ver por qué. Especialmente para hacer frente a la escasez de suministros de gas natural, Rusia le cerró la llave a los europeos, especialmente a Alemania y a otros países, que según he leído yo en algunas noticias, ellos ya están resintiendo muchísimo la inflación, es decir, la subida de los precios, por todo el desorden que les provocó la presión impresionante, me parece a mí, que hizo Occidente con sus restricciones a Rusia por la invasión, etcétera, y donde ahorita, en lo poco que yo he estado leyendo,
parecería como que fue un efecto de boomerang para ellos, porque en lugar de dañar, digamos, a Rusia, parecería como que se les vino en contra. Por ejemplo, leí una noticia, me tengo que ir ahorita al mapa, de acá, leí una noticia que uno de estos países, no sé si fue Letonia o Estonia, pero de estos tres que están acá, no son productores de petróleo, pero uno de estos tres, que es aliado de Rusia, dice que ahorita, en los últimos 6 meses, ha vendido una cantidad de petróleo impresionante. Entonces, no se ha dado cuenta el mundo que lo que pasa es que Rusia estaba sacando en uno de sus aliados el petróleo y estos vendiéndolo, como le pusieron aquí restricciones. Entonces estos pilas por aquí va. Eso me recuerdo yo que en algún momento algo aprendí que me explicaron, se llama dumping, si no estoy mal, que es cuando un país tiene problemas o los aranceles del que le va a comprar a ellos son muy altos, entonces lo meten su producto por otro país. Sí, pues. Ya, digamos, hay cosas que producen los países, digamos, de Europa o de Asia o África quizá, y en algunos países de América, tal vez especialmente Estados Unidos, les ponen aranceles muy altos. Entonces lo que hacen es que consiguen algún país, recuerdo que uno que hacía mucho dumping era Nicaragua, entonces mandan de aquí el producto que se genera acá, lo entran por aquí, le ponen, si usted quieren, Made in Nicaragua, y entonces ya lo venden. Eso pasó por aquí. Entonces a mí eso me causó gracia, porque por eso es de que yo sí creo, no estoy a favor ni de Putin ni de Biden, pero yo sí pienso que Putin no es tonto. Yo sí creo, y en la medida que más, perdón, ¿hay una aportación? Ok, ahorita damos el tiempo. Para mí, esta es una apreciación personal, pero entre más se tarde en definirse lo que al final se dirá al mundo de la guerra Rusia-Ucrania, a mí más se me hace que Putin y, ¿cómo es? Zelensky ya están de acuerdo. Sí, puede ser. Porque ahorita realmente el lío de ellos ya no mucho se oye lo que provocó en el mundo. Entonces, tomando café tranquilo, ¿no? Sí, sinceramente. Sí. Y alguien puede decir, ay no, que los muertos, que es lamentable. Pero realmente la gente, cuando no tiene al Señor y sus intereses son otros, no les importa acabar con vidas. Hay reportes serios de gente estudiosa de lo del 9/11. Asegura gente profesional, ingenieros, especialistas, que era imposible que las Torres Gemelas cayeran por los aviones. Dice que eso se los volaron de abajo. Entonces parecería como que fue de dentro de ellos mismos que provocaron ese caos porque así le convenía a la economía de cierto grupo de gente de allá. Pero bueno, si quieren mejor oímos al hermano Obed, no sea que me meta en líos por estar diciendo cositas. Hermano, adelante, por favor. Pues había escrito un mensaje, dice que esta inflación se dan 3 fenómenos: una elevada inflación, incremento en los precios, ahí está, y un reducido o nulo crecimiento económico. Gracias, hermano Obed, te agradezco tanto tu aportación. Entonces sí, pues más o menos entendimos que la inflación es alza de precios, baja producción, ¿y cuál era la otra? Nulo crecimiento económico. Nulo crecimiento económico. Ok, gracias, amado hermano Obed. Entonces, vemos que el mundo está viendo esto, y es que me quedé acá diciendo, especialmente para hacer frente a la escasez de suministros de gas natural, uno de los mayores productores y proveedores es Rusia, caballo rojo, que se utilizan para producir tanto electricidad como fertilizantes. Por eso esto tiene que ver con la hambruna, porque
por cierto que se me ha ido a mí, pero el Señor sabe en su tiempo, primero Dios, que el pastor Oscar, si el apóstol nos lo autoriza, que esté con nosotros vía Zoom o Meet, porque hay 3 elementos, creo que se los comenté en algún momento, básicos para producir un fertilizante. No les voy a decir los nombres porque se me olvidaron, pero de estos 3, 2 especialmente los provee Rusia. Entonces, le pusieron restricciones, se quedaron sin elementos para producir fertilizantes. No hay fertilizantes, no pueden sembrar de igual forma. Si siembran, pero no pueden acelerar sus procesos de cosecha, etcétera. Ahorita no estoy yo diciendo que si es bueno o malo lo de los fertilizantes, aunque en general es muy nocivo, ¿verdad? Pero a lo que me quiero referir es que entonces esto lleva a que haya hambre en el mundo porque no va a haber suficiente alimento. Dice, incluso los anuncios de futuras capacidades podrían reducir los precios actuales. Dijo, ok, bueno. Vemos entonces, y perdón, me voy más rapidito hacia lo escritural, que es lo que más queremos ver, porque entonces nos encontramos acá que ya está. La señal ya está. Entonces hay que ver en la palabra. En la escritura aparecen por lo menos 13 hambres que ya hemos conversado de las mismas. Acá las pongo rápidamente en pantalla. Y en cada una de estas encontramos de parte del Señor enseñanza. Si hay desaciertos en los que la vivieron, para que no los cometamos. Y de sus estrategias dadas por el Señor, para que las aprendamos y las hagamos. Hemos conversado ya de estas primeras 3. Yo quisiera avanzar hoy, con el favor del Señor, a ver el hambre en tiempos de José. ¿Qué pasó? Bueno, aquí solo el resumen que hemos venido publicando. Mateo 24:7, habrá hambres. 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación. Por eso es que estamos viendo las 13 hambres, ¿verdad? Porque son una figura para nosotros, para que aprendamos. Y en Mateo 24:8 dice, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Muy bien. Entonces, avanzamos a ver el hambre en tiempos de José. Génesis 41:1-2. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pacían en el carrizal. Hoy vamos a leer bastantes versos. Espero que nos lo disfrutemos todos. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pasaron junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas del mal aspecto, fíjense que aquí me viene algo, creo que como que el Señor nos dejara ver ese Nilo como una figura de una limitante entre nuestra dimensión y la otra dimensión, es decir, las regiones celestes. Pero que en este caso las vacas de mal aspecto vendrían a ser espíritus que provocan el hambre, la desgracia en la tierra, digamos. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Verso 5 de Génesis 41. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Al decir viento, creo que me da sustento para lo que les decía hace un momentito, porque el viento en la palabra hemos aprendido que es figura de espíritu, ¿verdad? De Dios, y si muestra que es para bendición y es el Señor, o del lado de las tinieblas, con el permiso de Dios para que actúe, ¿verdad? Dice que el viento solano trajo las espigas menudas y quemadas. Y estas espigas
menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. Verso 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Verso 14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Yo quisiera aprovechar a entresacar de esto enseñanza para nosotros, porque una de las cosas que pasa aquí es que José es reivindicado, pero no solo en cuanto a que él en ese momento había estado en un calabozo, ¿se acuerdan? Cuando también mandaron ahí al copero y al panadero, sino que había sido, creo yo, un trato de parte de Dios. Porque esto que está viviendo Faraón y José es el sueño que José había tenido, yo diría tal vez unos 15, 20 años antes. Este es el cumplimiento del sueño que Dios le había dado a José cuando todavía estaba en la casa de su padre. Pero cuando allá los tenía a José, ya le voy a poner los textos, es impresionante ver cómo, aunque los sueños eran proféticos, venían de parte de Dios, José no había crecido en fruto. Tenía crecimiento en don, pero no en fruto. Porque como que da a entender la palabra, que le gustaba incluso como enseñorearse por sus dones espirituales por sobre sus hermanos. Y por eso es que le viene todo el trato que le vino, que lo venden, que lo meten preso, que pasa años ahí, hasta que llegue el día de su reivindicación. Aquí no le vamos a acercar el zoom esta noche, pero realmente aquí habría que ver lo que representa afeitarse y cambiarse los vestidos, porque eso representa ministrarse. Entonces aquí cuando José sale de la cárcel, parafraseando, ya no era el mismo por el trato en el que estuvo. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. ¡Hala, qué tremendo! Miren al hombre cómo salió de humilde. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. O sea que ya había sido procesado José en la cárcel. Referencia bíblica, aquí está. Porque cuando miramos Génesis 37:5 al 8, dice: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Miren la causa de una de las razones por lo que no lo querían, por sus sueños. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanas: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea que aquí nos deja ver la escritura que no solo José tenía el don de discernimiento o la revelación de los sueños, también sus hermanos, pero se pusieron bravos. Esto me deja ver, o por lo menos me da a mí, creo, la pauta de que pensemos: ¿no será que José tenía varios sueños proféticos y que en lugar de llevar la profecía, digamos, en esa manifestación a quienes le oían, lo que hacía era provocar envidia? ¿Cómo diríamos, pues? Dar carita. ¿Sí me explico? Amén. Es que yo digo, si los hermanos de José interpretaron el sueño, ni modo que José no lo había interpretado. Si él era el soñador, hasta apodo le pusieron así. Ahí viene el soñador, le decían.
Entonces quiere decir que José exasperaba a sus hermanos por causa de su don. Y esto era realmente algo de parte de Dios, que iba a acontecer. Pero seguramente José no sabía administrar bien su don porque no había dado mucho fruto. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Ahora, por otro lado, yo quisiera ir aprovechando, tenemos 25 minutos por delante. Ok. Porque quiero entresacar en esta enseñanza especialmente razones por las que llega el hambre. Vamos a seguir viendo, porque es importante llegar a ver la estrategia de José. Pero yo quería hacer notar cómo cuando estaba ya él procesado de la venta de sus hermanos, de la injusticia que le hizo la Potifara, a la esposa de Potifar, del encarcelamiento que tuvo, que no fueron días, se entiende que fueron años. Pero ahora cuando él sale, un hombre ya humilde, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Va? No se puso ahí con cosas. ¿Va? Ahora, les decía que aquí yo quisiera poder ver que miremos juntos algunas razones por las que llega el hambre. En Isaías 5:13 dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Abraham no tuvo discernimiento. Abraham sí, Isaac sí. Pero dice otra cosa, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Déjenme llevarlo al contexto de la historia de José. Los notables de Faraón, ¿cómo no iban a estar muertos de hambre? Sí, ¿qué discernimiento podían tener si el Espíritu de Dios no estaba en ellos? Entonces es bien importante, amados, que aquí vayamos agarrando nosotros de la estrategia de José, discernir a la luz de la palabra todo en nuestra vida. Y en este caso, discernir, el Señor está permitiendo esto porque para la iglesia es una señal. Si alguien va a padecer, yo no quisiera, pero si padeciéramos algún asunto, hay que detenerse a discernir. ¿Por qué? Yo quiero que yo, mi persona, con mi familia, la iglesia que pastoreo, todos ustedes, en el nombre de Jesús, que solo la miremos, como dice el dicho popular, ¿va? No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Así que el hambre ya la vimos venir, pero no bailemos con ella, muy fea. Perdón, pastor. ¿Sí? Fíjese que ayer una hermana de doctrina me hizo una aportación que a mí realmente me dejó zumbando. Pastor, me dijo, ¿usted ya se dio cuenta en qué año proclamó el apóstol el año de la abundancia? 2016. Entonces me dijo, y se recuerda que él dijo, no sé en qué año vamos. Y a mí me dejó zumbando porque se terminan este año, los 7. Entonces, si ya iba uno, ya se pasó, ¿verdad? Entonces me dejó bastante impresionado, ¿verdad? Y no quería dejar de pasar el comentario, ¿verdad? Porque me dejó bien impresionado. Decía, ya tenemos 6 meses para arreglar las cosas que debemos de arreglar. Aún nos tiene misericordia y por eso hay reivindicación. Mira, francamente el Señor, como es soberano, Él viene cuando Él quiera, ¿va? Y ese tanteo lo deja uno mucho en qué pensar. Y aprovechando que lo dijiste, yo no quería mencionar de eso y otra cosita, pero me pica la lengua. Porque fíjate que cuando miras el levantamiento de José, es a los 30 años. José es figura de Cristo. Sí. Pero él se casa antes de los 7 años de hambre. O sea, eso podría ser como una figura para nosotros, ¿va? ¿Ya? Que él se casa antes que empiecen los 7 años de hambre. Y los 7 años de hambre, desde otra perspectiva, es figura de la gran tribulación. O sea, por favor, nadie va a decir que yo dije que este año nos vamos, no.
pero tampoco estoy diciendo que no nos vamos. Yo lo que estoy diciendo es, Dios sabe cuándo. Sin embargo, cuando se hacen esas cuentas, resulta, digamos, la proclama del 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y si algunos faltan para el 2023 y nosotros estamos aquí, nos quedamos. Ahora, esa óptica, interesante, muy importante la aportación, pero este ángulo que yo quisiera que sigamos hoy platicando no es en ese sentido tanto, sino en qué debemos hacer por lo que ya estamos viendo que está pasando. Pero sí, eso es una aportación muy, muy interesante, ¿no? Bueno, Génesis 41, 17. Entonces habló Faraón a José: en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal. Perdón, ¿esto no lo habíamos leído? ¿O es que se lo está contando a Faraón, verdad? Ok, pero he aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas. Aquí me salta a la vista esto porque allá creo que en Proverbios dice que la pobreza puede llegar como un vagabundo, o sea que es un espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos de los que venían de más allá del Nilo? De muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas, devoradores, ¿eh? Aquí aplica para cubrirnos la estrategia de Abraham en cuanto a lo bueno. ¿Qué hizo Abraham? Estrategia de Abraham. Ayúdenme, por favor. ¿Descendió? ¿No descendió? No, Abraham sí descendió. Regresó, creo. Regresó, pero hizo algo más. A ver, hermanos de Meet o hermanos en el Facebook, ¿qué hizo Abraham? No, el que hizo pozos fue Isaac. Ok, cuando se le presenta a Melquisedec, no, Abraham diezmó. Él primero regresa al Negev, pero dentro de lo bueno que se aprende de Abraham es que diezmó. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí dice que estas vacas flacas y feas son devoradores. O sea que aquí esto representa un espíritu. ¿A quién va a afectar? Al que no pone por estrategia la estrategia de Abraham. Sin embargo, para bien lo sacó Dios adelante, pero para mal de él la vio difícil. Y yo lo que anhelo es que nosotros solo, como les digo, la miremos venir, pero no bailemos con ella. Bueno, avancemos pues. Y he aquí, en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron. Aquí hay otra figura. Este es otro tema, ¿va? Los devoradores. Habría que ver devoradores, ¿va? El león, las vacas flacas, las espigas menudas, figura de espíritus de devoración o devoradores. A las 7 espigas buenas, y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. ¿Cómo se lo iban a explicar si solo el Espíritu de Dios puede explicar? Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Eso es lo que yo creo. Dios a nosotros nos ha anunciado lo que va a hacer, pero no solo para que sepamos, como buscan los que buscan a los adivinos. De ninguna manera, esto no es adivinación. Esto debe ser revelación de Dios con un propósito. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Eso dice el 28. 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Ok. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto, por favor, amados. ¿Por qué es que le dedicamos este tiempo a la enseñanza, pidiendo al Señor que nos dé
una unción como la de Isaacar. Porque cuando Dios revela lo que va a hacer, Dios también dice lo que debemos hacer. ¿Lo ven? Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso 34. Haga esto, Faraón. ¿Sí? O sea, nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, si buscamos al Señor y buscamos la llenura de su Santo Espíritu, no solo nos va a mostrar el Señor lo que Dios va a hacer, sino que nos va a decir lo que debemos hacer. Esa es la unción que reposa sobre nuestro apóstol y que, pues, en el nombre de Jesús creemos, va. Lo que cae sobre la cabeza desciende sobre las barbas hasta llegar al borde de las vestiduras. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ok, no me voy a detener mucho ahí, pero espero poder trasladar el rema de esto. Hermanos, en la Biblia está que iban a haber hambres. Estamos viéndolo. En el mundo lo están más que ratificando. Ya vimos hasta esa revista que es pagana. ¿Por qué pusieron espigas con calaveras? Es el Señor aún hablándonos a nosotros a través de esos medios, ¿va? Ok. Entonces, ya ahorita vamos a entrar a la estrategia de José. Creo que tengo el suficiente tiempo. Solo quiero que veamos otro propósito cuando llega la prueba del hambre. Esto, pues, primero Dios, que nosotros no tengamos que aprender de esa manera, ¿va? Porque dice Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Se acuerdan de José? Lo habían humillado, pero había aprendido, no había hambre. Pero su papá y sus hermanos, en cambio, no muchito aprendieron en humillarse y padecieron el hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Déjenme parafrasear. ¿Quiénes van a padecer el hambre? Profetizar. Los que no han aprendido a buscar primero el pan que viene del cielo, la palabra de Dios. Por eso el que podamos reunirnos presencial o virtualmente para aprender, para estudiar la palabra, es pan que viene de Dios. Entonces, según este principio, si nosotros lo estamos buscando constantemente, no vamos a tener necesidad de que el Señor nos humille y nos deje padecer el hambre. Amén. ¿Verdad? El huita. Hasta se aplica aquí el versículo, que Dios hace lo que se ve de lo que no se mira. Yo busco lo que no se mira, que es el pan espiritual, entonces me lo va a dar y me va a dar el que se ve, el pan natural. Ok, veamos la estrategia de José. Tenemos 12 minutitos. Génesis 41, 33 al 36. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso es lo que le está diciendo José, ¿verdad? Hay que vivir con prudencia y sabiduría. Haga esto, Faraón. Nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Hay que saber administrar lo que el Señor nos permite tener. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que viven y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Hay que reconocer autoridad. Hay que estar en el orden de Dios. Amén. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre.
Entonces quiere decir que aquí, yo diría, hay que ahorrar. Yo recuerdo ahorita de hermanos que en la pandemia, en lugar de venir a menos, Dios los llevó a más, económicamente hablando. Pero me parece que en más de algún caso, en lugar de ahorrar, gastaron más de lo que debían. Y después de la pandemia, la vieron a palitos, o la están viendo a palitos. Entonces, cuando Dios te dé abundancia, no malgastes, disfrútalo, pero no malgastes. Si aquí lo vemos muy a lo natural, ahorra. Incluso creo que son, no sé si son los chinos o los japoneses, en su cultura es muy notorio, desde chiquitos se los enseñan, ¿verdad? Es decir, a más de vivir nuestros principios de diezmo, ofrenda, de servir al Señor, sumémosle también estas cosas, ahorrar y ser buenos administradores. Hay un principio, dice Mateo 25:21. Su Señor le dijo, bien, siervo, déjeme borrar aquí, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, yo creo que José, de alguna manera aplicó el principio, ¿va? Bueno, no porque tuviera poco en sí, sino porque fue fiel con lo que tenía. Eso es lo que yo quiero entresacar. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de José? Ser fiel, ¿va? En su caso, pues había bastante. No malgastó. ¿Sí? Y el principio de Dios es que debemos ser fieles en lo poco, porque si somos fieles en lo poco nos van a dar la prueba de lo mucho, y si somos fieles en lo mucho nos van a llevar a la sobreabundancia. Amén. Ok, avancemos. Génesis 41:38. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono seré mayor que tú. Entonces, aquí, ¿cuál es la estrategia de José? Aquí está, dentro de su estrategia, estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, si le pongo este respaldo bíblico, Hechos 6:3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Por eso hablamos en algún momento que cuando dice Apocalipsis que se va a encarecer el aceite y el trigo, creo que dice, ¿va? A ver. La harina o el trigo. ¿Se acuerdan del texto? Sí, no sé si lo pudieras ubicar, pastor, y leerlo. O alguien en Meet quiere aportar esa lectura. O decir también, mis hermanos, en el Facebook, si tienen el texto, por favor. Está en Apocalipsis cuando habla de... Que no se toque el vino. Sí, en ese contexto habla de, no sé si 2 denarios por 1 litro, creo que son unas versiones. No, si no lo ubico yo y me avisan. Juan 6:7, No, ¿no? no. Apocalipsis 2. Apocalipsis. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:6. Léelo, Ángeles, por favor. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 1 cheniz de trigo por 1 denario, y 3 chenices de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite.
Ese es el texto. ¿Qué versión está leyendo? Un chinis dice ahí, ¿verdad? Chenis. Ajá. Ok. 1 litro dice las Américas. Ajá. Ok. El asunto es que ahí el Señor nos da estrategia también, Ajá. porque hay que tener vino y hay que tener aceite. Pero lo que quiero también que veamos es que al que tenga el denario no le va a hacer falta. Ah, sí. ¿Sí? Entonces la clave es tener el denario. Aunque se ponga caro, pues si tenés, tenés. ¿Sí me va a entender? El problema es para el que no tiene. ¿Sí? Va. ¿Sí lo vemos ahí o no? Va. Ahí hay revelación, hay estrategia. Hay que tener vino, hay que estar en el avivamiento, llenos del Espíritu Santo, hay que tener aceite. Va. Pero ahí dice que se va a encarecer mucho. Entonces, pero si uno tiene denario, si la gasolina sube a 100 quetzales el galón, pero tener los 100 quetzales, no hay problema. Dice que las tortillas van a subir. Yo estaba haciendo una broma hoy precisamente con mi esposa, que dice que van a subir a 2 por quetzal, entonces vamos a tener que comprar 5 quetzales cada uno. Ahí está. Ya lo arreglé. En el nombre de Si Jesús. me cabe ¿Sí? así, sí, 5 pesos cada uno. Porque ¿Sí? es que por aquellos va que comen mucho. El asunto Pero es tener el denario. Sí, amén. ¿Ya? Porque, digamos, en el caso de José, él tenía, había hambre, pero él tenía, y tenía tanto que le dio a todos. Hubo provisión. ¿Ya? Y a mí me gusta más esa forma. Sí. Ahora, aquí dice, perdón, aquí dice que a él como tenía, y lo que tenía primeramente era del Señor, entonces a él lo pusieron en la posición de más importancia. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces, amados, ¿qué les quiero decir con esto? Uno, que seamos un hombre así, o mujer en su caso, hermana, llenos del Espíritu de Dios. Porque por eso es que en Hechos escogieron a aquellos varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿sabes qué? Como ya el tiempo seguramente se me va a ir agotando, tengo que ir cerrando. ¿Va? Mira, no te angusties. Ay, pastor, que están recortando personal, pero a ti te van a subir de puesto. Amén. Si estás lleno del Espíritu de Dios y buscas la sabiduría del Señor y eres de buena reputación, van a querer que tú estés. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, como cuando José estaba en la cárcel, dice la Biblia. Y mientras José estuvo en la cárcel prosperaba. La gente se da cuenta cuando hay un hijo de Dios próspero, ni modo se le quiere pegar, ¿va? Como diría el dicho popular, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿va? Por causa nuestra, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Por causa nuestra. Donde tú estés por causa tuya, lleno del Espíritu de Dios, ahí va a haber denario. Amén. Y si quieres agarrarle, hermano Iván, va. Si las tortillas van a subir a 2 por quetzal, pues si compras tus 5 quetzales solo para ti, pero vas a tener con qué comprarlas. Amén. Amén. Entonces, yo cierro acá. Me queda un minutito, ¿cierto? Ok. Wow, vamos a ver si cierro de verdad en el minuto. Entonces miren ustedes, se cumplieron los sueños proféticos de José cuando José estaba listo para bendecir a sus hermanos. Cuando ya estaba listo para bendecir, entonces se cumple lo que Dios le había anticipado. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces aquí, cuando ellos van con José, si bien hay un pequeño momentito donde José es probado, porque se recuerdan que llegan sus hermanos, él se hace como que no era, deja en la cárcel unos días a un par de ellos, etcétera. Pero al final
José suelta en llanto, en otras palabras, saca lo último que tenía de amargura o de rencor, y entonces él ya estaba preparado. Entonces, estrategia de José, si me ayudan a resumir, sería estar llenos del Espíritu Santo, ser buen administrador, ser fieles con lo que Dios nos da, pero estar listos para bendecir. Saber que hay gente que va a tener necesidad igual o quizás mayor que nosotros, que podamos saber dar. ¿Querías decir algo, Iván? No, solo estaba mencionando lo que está. Ok, amén. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús, creo que si Dios lo concede, vamos a tratar de hacer el tiempo de ir haciendo resúmenes de la enseñanza, porque creería que es muy importante, muy valioso en toda enseñanza de la palabra, el poder sintetizar, ¿va? Y uno poder estarse chequeando, ¿va? Ya entre el Señor y uno, cómo vamos, ¿va? Viendo ahí. Imagínate que alguien te hizo daño, tal vez en la iglesia, ¿va? Y te hizo una injusticia y con razón te enojaste, pero ¿qué si no te has dado cuenta que está anidado ahí un rencor? Entonces viene Dios y te empieza a prosperar a ti y te prueba un día Dios llevando al que te hizo daño a pedirte a ti. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que debería ser como lo bueno que hizo José, estar preparado, porque cuando llegaron, incluso no sé si aquí es donde dice la Biblia que llegó Jacob con 70 gentes. Sí, con toda su familia. Imagínese usted. ¡Wow! No sé de qué lado queremos estar, ¿va? Si de los que llegaron y no tenían para ellos, o del que tenía no solo para él, sino para 70 personas más. Yo quiero estar mejor en el lado ese del que tiene para darle a los 70, ¿va? Sí, cabal. Todas las personas que entraban a la casa, que vivían en Egipto eran 70. Fíjate vos, y él tuvo para darle a todos. Qué lindo va. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que juntos hemos dispuesto para buscar a nuestro buen Dios. Gracias ahí por sintonizar el programa. Mis hermanos servidores, gracias. Vamos a hacer una oración y que especialmente el rema lo dé Dios a nuestros corazones para que así la miremos venir, pero no bailemos con ella. Padre, muchas gracias por bendecirnos tanto en este día, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para nosotros tus planes siempre, siempre y siempre son de bienestar y no de calamidad. Bendecimos tu santo nombre. Creemos, Señor, que estamos viviendo este glorioso tiempo en donde en el mundo están aconteciendo cosas terribles, pero nosotros, Señor, creemos que nos has metido ya en Gosén. Por favor, ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe y a tener también el hacer puesto por ti para hacer bendición para otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta dentro de 8 días, si el Señor así lo permite. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la